101 y 102. La señora White dice aquí que el amor, es decir, que ellos entendían cómo entendían el amor de Dios, Adán y Eva, los indujo a pecar. El entendimiento que ellos tenían del amor de Dios era tal que en realidad Dios no iba a las acciones de ellos a tener un resultado como el que ya habían escuchado, que murieran. Voy a leer la cita, dice así, dice: la presunción los indujo a transgredir su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de la consecuencia de su pecado. Así que entonces pecaron confiando en el amor de Dios. Es lo mismo de la segunda tentación, cuando le dice: tírate de aquí, haz lo que tú quieras, que el amor de Dios va muy lejos. Él no se va a detener a dejarte que tú sufras por el hecho de que tú te haya tomado decisiones incorrectas. Y eso la sierva del Señor le llama presunción, el apoyarse en el amor de Dios, a no obedecer. Y esa es la receta del anticristo. El anticristo simplemente todo ese sistema religioso que hay entenderá la cruz de Cristo, el amor de Cristo, el sacrificio en la cruz del Calvario, con un alcance de tal magnitud que pararse a detalles de la conducta humana no le ven que tenga ninguna importancia. Que aquello de que la obediencia humana juegue algún papel, eso para ellos no solamente no tiene importancia, sino que le quitaría la esencia, según ellos. Entienden que es una operación a donde Dios está envuelto a tal nivel que la parte humana no juega ningún papel. Así que ellos esperan, sin cumplir los principios y los mandamientos y la ley de Dios, que la gracia es tan abarcante que no se para en esos detalles y los incluirá. Que es imposible para el ser humano, que la provisión de Dios es tan abundante que es imposible para el ser humano tomar ninguna decisión que le produzca la muerte. Adán y Eva entendían con claridad que había certidumbre de muerte en la desobediencia. Que lo que llamamos la ley de Dios no es una lista de requisitos arbitrarios o artificiales que Dios colocó, es simplemente el camino de la vida. Que lo que estamos llamando adoración es otra manera de decir obediencia, que es que la bendición viene, la vida viene en el andar por ese camino. Y que la muerte es no como un castigo, un veredicto de Dios por haber desobedecido, sino que es simplemente la maldición que viene por salirse del camino, que es una relación que envuelve dos partes. Que mis decisiones cuentan, que yo puedo tomar decisiones que anulen los propósitos de Dios. Es posible hacer eso. No solo es posible, se hace a diario. Anular el propósito y los proyectos de Dios. Y las iglesias, mucha gente, yo me contaba entre esos, me di cuenta, lo descubrí, lo logré ver por la gracia de Dios,
que uno trabaja con Dios como contando con que Él venga y te rescate de las consecuencias de tus decisiones. Aceptar la premisa de la segunda tentación, déjame tirarme por aquí, que yo cuento con Dios, déjame tirarme de esta altura, que yo cuento con Dios, que Él me va a rescatar, que los ángeles van a venir y me van a librar de las consecuencias de mis decisiones, del resultado de mi acción. Es posible tomar decisiones contrarias a la voluntad y el propósito de Dios, y los resultados son los que conocemos y sabemos. Lo vamos a ver más adelante en el estudio de la lección hoy. Los que estudiaron la lección saben que este es un tema central en la lección de hoy. Es que lo que yo decida cuenta, importa, importantísimo. Es necesario a tales adoradores. Gracias, pastor. Quiero mencionar además, corto, que el mundo religioso, todo, con muy contadas excepciones, es un sistema lleno de odio contra Dios. El mundo bíblico, el mundo religioso, el mundo eclesiástico, lleno de odio contra Dios. Y eso parte de la idea de que Dios, a menos que se comporte como ya hemos visto, que su misericordia te trate bien a la gente independientemente de lo que haga. Si Él no cumple eso, entonces un Dios que simplemente es lleno de crueldad. Es un Dios que la humanidad creó y que le ha hecho una receta para que Él opere dentro de ella. De que Él sea bueno a mi manera, que tenga misericordia de mí, excepto, es decir, y que no tenga en cuenta mis acciones, o sería un monstruo de crueldad. Y la gente está temiendo al ver cómo el mundo se va destruyendo y la iglesia misma, que Dios le falló, y esa creencia está ya plantada, que Dios ya falló a su iglesia. Eso es universal, la creencia. Porque hay muchas enfermedades, sufrimiento, dolor en la iglesia y Dios no lo ha provisto. Millones orando, pidiendo sanación y las enfermedades aumentan y los problemas en la iglesia. Creen que Dios ya no quedó bien claro o que está claro ya que Él no ha hecho todo lo que debía en misericordia. Y por eso hay un espíritu de rebelión en la iglesia, de molestia contra Dios, porque se ve que Él no ha dado suficiente mano, que no ha cumplido. No hay mucha gente que se ha sentado a ver las implicaciones de lo que el pueblo no ha hecho, cuánto eso pesa en el proyecto de Dios con el hombre. También quería mencionar que fíjese cómo son las cosas, es que es increíble. Por un lado está esto de tú puedes básicamente hacer lo que quieras, no te preocupes que Dios en su amor, él te va a salvar, ¿no? Y por otro lado, si la persona logra entender, ok, mi obediencia es importante, entonces se convierte en una carga de tal manera que entonces se pasa a un sistema donde hay que obedecer cada regla y enfocarse en cumplirlo, ¿no? Cumplir cada mandamiento, cumplir cada punto de la ley. Y es meditando en eso precisamente en Romanos. Estaba leyendo Romanos 6:23. Y lo dice Pablo, dice, porque la paga del pecado
es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí lo dice claramente que no es Dios el que paga. Dios no paga. Que porque ya hice los 10 mandamientos, entonces ya, ok, aquí tienes tu premio. Te vas a ir para el cielo, aquí está tu tiquete, ¿no? De avión, en las nubes te vas. Dios no paga, Dios da. Dios regala, la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, ¿quién paga? El pecado. El pecado sí tiene una paga y es la muerte. Entonces, como por los dos lados, Satanás se ha encargado de engañar. Por un lado te dice, no te preocupes, Dios te va a ayudar en todo. Tú pídele a él y tus decisiones, eso pues no es tan importante. Y por otro lado, entonces cuando logras entenderlo, te dice, ok, enfócate en cumplir todo esto porque Dios te va a pagar bien. Dios te va a dar el cielo como recompensa. Y en ninguno de los dos está la adoración, en ninguno de los dos está la transformación, en ninguno de los dos está la santificación, en ser como Cristo. Entonces, tiene al mundo entero engañado. Completamente engañado y la gente, pues, pasando los años y la vida y no hay transformación. Entonces, tenemos que abrir los ojos, queridos, y darnos cuenta. Por eso notemos que son las tres patitas. Todo error viene si las tres no están paraditas. Es el carácter de Dios, la ley de Dios y cuál es el problema del pecado, cómo Dios maneja ese asunto. Eso son las tres patitas que producen esa reacción que la Biblia le llama adoración. Amén. Buenos días a todos, feliz sábado. Doctor, quiero hacerle una pregunta. O sea que Satanás perdió su grande favor que le hizo Dios de que era una criatura excelsa en casi sobre todos los demás por la desobediencia, y entonces esa desobediencia es la que Él nos está vendiendo a nosotros para que no adoremos, porque estoy entendiendo que sin obediencia no hay adoración. O sea, no es como los judíos que pensaban que haciendo cosas ya habían cumplido. O sea, tengo que obedecer con adoración. ¿Cómo trabaja eso? Estoy confundida. Recordemos que obediencia es una conducta. Envuelve acciones, pensamientos. Podríamos casi usar adoración y obediencia como sinónimos. Pero antes que esto ocurra, antes que nosotros nos envolvamos en una conducta, para decirlo así, la conducta expresa algo que ocurrió adentro. Lo que le pasó a Lucifer es que Lucifer cambió de opinión acerca de Dios. Él entendía que a él le correspondía un lugar más exaltado que el que tenía. Él estaba anticipando que Dios en cualquier momento iba a hacer ese anuncio. De repente descubre que el anuncio no se hace y ahora comienza a ver a Dios como alguien que tiene prerrogativas exclusivas de él, de Dios, en detrimento de los demás. Que Dios quiere exclusividad, solo quiere ser él Dios, solo él quiere ocupar ese lugar. Y él comienza ahora a pensar mal de Dios. Y eso es lo que trata de convencer a Adán y Eva.
Le dice, ustedes no van a morir, sino que Dios sabe que es simplemente que Él es así es Él es un tipo egoísta. Solo quiere Él ocupar ese lugar y no quiere que ustedes lleguen a esa posición. Y la manera que ustedes pueden llegar a esa posición es precisamente comiendo del árbol. Pero en el fondo, antes de que Eva extienda la mano, la conducta, antes que ella desobedezca, algo interno ocurre. Ella tiene que creer que lo que Dios le ha dicho es mentira, que la serpiente le está hablando la verdad con respecto al carácter de Dios. Así que la obediencia ya la obediencia o desobediencia es simplemente una manifestación, testifica de algo que hay adentro. Si esa cosa que dice Jesús, que Dios busca adoradores, que es necesario que le adoremos, así está hablando de esa transformación que hay adentro, que se va a traducir, se va a expresar en obediencia. O en desobediencia, una equivocada. Perdón, interrumpí a alguien. No, perdón, yo le interrumpí a usted, doctor. Yo tengo una pregunta con respecto a la transformación. Yo siento, le doy gloria a Dios porque he visto, ¿verdad?, que en mí ha cambiado hay mucho que ha cambiado de mi carácter, de mi forma de actuar y de ser, que ha sido obra del Espíritu Santo y de Dios, ¿verdad?, del Señor. Pero también veo que hay otros aspectos de mi carácter que no han sido transformados todavía, o que les falta mucho todavía por, ¿cómo se puede decir?, por arreglar, ¿verdad?, en mi vida, en mi carácter. Entonces yo quería preguntar, porque yo conozco el versículo de la Biblia que dice que el fruto del Espíritu es, y luego da una lista de cosas bonitas, ¿verdad?, de cosas hermosas que suceden en la vida de la persona cuando es transformada por el Espíritu. Pero mi pregunta es, ¿puede la transformación puede ser parcial? ¿Puede ser que algunas cosas cambien y otras no? ¿O cómo puede? ¿Qué pasa? No sé si me puede dejar explicar, pero yo veo en mí esa situación, y yo no quiero quedarme en ese, ¿cómo se puede decir?, limbo, o en esa media transformación, pero mi pregunta es esa transformación que yo ya he visto, ¿es obra del Espíritu Santo, aunque sea parcial? La Biblia dice que es como la luz de la aurora que va en aumento. También dice que es un crecer, y el apóstol Pablo habla que comenzamos como bebés y vamos creciendo. Así que yo creo que ahí está la respuesta. Sí, ok. Y crecer, es que me confundo hasta la porque... Sí, perdón. Adelante, doctor. Perdóneme. Proceso, yo creo, ¿no, pastor? Hermano, estamos en proceso, como que es un día a la vez, un crecimiento espiritual. Eso es lo que quiere decir la palabra. Sí, la obra de transformación, qué tan rápido, qué tan lento ocurre, depende de usted. Qué tan rápido usted quiere andar con Dios. Depende de usted decide. Pero recuerde que Dios hizo el trabajo, ya lo hizo, está hecho el trabajo. Empeñese y Dios lo hace todos los días. No es, a veces entendemos que esto de que es gradual, lo entendemos en el sentido de que lo buscamos como una excusa. Bueno, todavía soy así, todavía Dios no ha completado la obra en mí, sigo siendo enojón. Recordemos que el propósito de todas estas cosas, de todos estos principios, no es
para que nosotros decidamos, como nos estaba explicando Ceci, ahora que tengo esta lista de cosas que tengo que hacer para ganar o llegar a ser. Es una operación en espíritu y en verdad. Y usted sabe cómo usted está trabajando con Dios. El Espíritu le testifica, el Espíritu le dice. No es un manual que yo o ningún pastor va a escribir o escribe. Usted sabe cómo usted está en el Espíritu. El llamado de Dios es a que seamos como Él es, en espíritu. Dios es espíritu. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y busca a tales adoradores. Y estamos simplemente diciendo que mi decisión cuenta, importa, determina mucho. Y tengo que entrar en ese, en esa respuesta, cómo reacciono, cómo manejo, asegurarme que tengo una vislumbre correcta de Dios y cómo respondo a esa intervención, a esa manifestación. Amén. Gracias, doctor, por este tiempo que nos ha regalado. Me hace pensar, quería comentar, pero no encontraba un espaciecito, cuando el pastor Ureña nos compartió que fue en el jardín del Edén, y usted mencionaba que Eva no dijo puedo morir, sino dijo quizá muera, ¿verdad? Quizá muera. Entonces me hizo recordar cómo la Biblia dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y podemos ver que aún antes de que Eva pecara físicamente, al tomar la fruta y comerla, ya estaba en su mente pecando, en el sentido de que no le estaba creyendo a Dios, lo que Dios le había dicho. Entonces, creámosle a Dios. Ahí está la decisión, creo yo. Ahí está donde empieza la decisión que uno toma, porque en lo que creemos vamos a actuar, ¿verdad? Entonces, así como Eva no le creyó a Dios, y Abraham le creyó a Dios, Abraham le creyó en todo sentido, ¿verdad? Cuando Dios advierte de cosas hay que creerle, y cuando Dios nos dice lo que ha hecho por nosotros y lo que ha provisto por nosotros, y que nos dice permanecer en mí, también hay que creerle. Que todas las cosas, ¿verdad?, provienen del Señor. Muchas gracias, doctor, por este tiempo. Vamos a pasar